que somos el grupo número 4. Está compuesto por María Altagracia Manzueta y Héctor Ramírez y Víctor de León. Estaremos conversando con ustedes acerca de la anatomía renal y su fisiología. Pues arrancamos. La anatomía renal inicia con los riñones. Estos son dos órganos glandulares que incumben importancia como tal. Entre ellas tenemos la función de producir la orina, situada en ambos lados de la columna vertebral. Se encuentran en el exterior de la cavidad peritoneal, ocupando la región posterior del abdomen. A la altura de las dos últimas vértebras dorsales y de las tres primeras lumbares, los riñones nunca son iguales, siendo por lo general el izquierdo algo más voluminoso, a diferencia del nivel que suele ser de 2 centímetros de distancia uno del otro, de nivel de altura a posición anatómica. El derecho viene siendo un poquito más inclinado hacia inferior porque está comprometido junto con el hígado. En este caso, cada riñón incluye una formación de glándulas que se utilizan como tal para cumplir una función afines. Superiores a las glándulas suprarrenales se encuentran alojados en una de las celtillas denominadas cápsulas fibrodiposas, con paredes formadas de tejido fibroso. Estas paredes dejan una abertura por la parte inferior rodeada de uréteres que llegan hasta la vejiga, por lo que a veces el riñón se desciende en nivel nefrótico, pero en particular este tejido adiposo de la cápsula de fibrodiposa es menor que lo normal. Pues los riñones tienen una forma de judía, más parecida, hablando más coloquial, al de un frijol. Consta de dos caras anteriores y una posterior, un borde externo que es convexo y un borde interno que es cóncavo en su centro, y dos poros rodeados de superior e inferior en el hilio que penetra los vasos sanguíneos y sale el uréter. Y es seguido inmediatamente de la cavidad profunda denominada seno de riñón. El seno de riñón contiene, rodeados por una masa adiposa, las numerosas divisiones de los vasos renales y conductos que dan origen al aparato excretor. El seno tiene una forma más o menos rectangular, aplanada, de delante hacia atrás. Está rodeado por todas las partes, menos por el ilium, por el parénquima renal. Vamos a hablar un poco de su estructura. Este riñón consta de un revestimiento de una cápsula fibrosa y está constituido por dos tipos de estructuras diferentes. Entre ellas tenemos la sustancia cortical inmediatamente por debajo de la cápsula fibrosa y la zona medular. La sustancia cortical del color rojo oscuro envuelve a la sustancia medular, que penetra profundamente en ella, dando lugar de una formación radiada llamada pirámides de Ferri o radios medulares de Lowin. La sustancia medular tiene un color claro, está formado por 8 a 14 masas piramidales. Las pirámides de Malpighi, cuyo vértice se abren a las cavidades en forma de copas llamadas cálices renales, que se convergen en uréter. Estas pirámides entre sí, entre Malpighi, se encuentran en una prolongación de las sustancias corticales que reciben el nombre de columnas de Beltin. Vamos a hablarles un poco acerca de la nefrona y del glomero. La nefrona es un conjunto del glomero, de la cápsula renal, del túbulo renal, que constituye la nefrona como la unidad funcional del riñón. Esta se estima que el riñón en un ser humano común contiene más de 1 millón de ellas. La mayor parte de la nefrona se encuentra situada en la zona cortical y una sola porción de esta está constituida por la asa de Helen. Se encuentra en una zona medular. Las nefronas, aunque son esencialmente similares entre sí, se diferencian por su longitud. Las más cortas tienen un corpúsculo en la capa más superficial de la corteza de la asa de Helen y se extiende solamente hasta la mitad de la médula. Los glómeros en esta neurona reciben el nombre de glomero cortical. Por lo contrario, las nefronas
largas comienzan junto a la médula y sus asas pueden llegar hasta casi alcanzar la papila de los glómerulos de estas nefronas. Se denominan glómerulos justamedulares. El glómero como tal, o mejor conocido como corpúsculo renal, consta de una red capilar revestida de una capa celular endotelial y una región central formada por células mensagiales, las células epiteliales con una membrana basal, asociada en su forma de la capa visceral y finalmente en una capa parietal. Las células epiteliales que forman la cápsula de Brodmann entre sí producen el ultrafiltrado del plasma en esta sangre o toda la sangre que llega hasta aquí. En este espacio urinario separado por la membrana filtrante, penetrada y compuesta por la membrana basal glomerular periférica y la forma celular epitelial, fisera entre los espacios de los espedocitos entre sí. Estas son capas epiteliales que constan de una capa visceral y una capa parietal que se extiende hasta la cavidad llamada espacio de Brodmann. Entre ellas intervienen varias células y cumplen cada una diferente tipo de funciones. Entre ellas tenemos las células mensagiales, que son unas células de forma irregular con un núcleo denso y una forma de prolongación en el citoplasma, que viene siendo muy alargada. Además, contienen una gran cantidad de microvellosidades formadas por actina y atinina y miosina, que confieren a estas células muchas de las propiedades funcionales de las células de los músculos lisos y además proporcionan un soporte estructural para que estas capilares glomerulares se crean entre sí. Las células mensagiales intervienen en la regulación del ultrafiltrado. Las sustancias vasoactivas, angiotensina 2 y vasopresina y noradrenalina entre ellas, provocándose una contracción mientras su relajación por los peptídicos auriculares se le denomina una dopamina. Continuamos con las células endoteliales, que son capilares glomerulares que están revestidos de un fino endotelio fenestrado. Las células endoteliales muestran una amplia red de microtúbulos de filamentos cuya función no se ven bien conocidas. Estas células sintetizan el óxido nítrico y su superficie encuentran los receptores para afectar el crecimiento de las endotelias vasculares, que en su vez tienen una gran importancia de regular la permeabilidad vascular. Las células endoteliales constituyen una barrera inicial antes del paso de los componentes de la sangre, desde la luz del capilar hasta el espacio de Brodmann. Entre las células epiteliales viscerales, estas son conocidas como podocitos, que son mayores de los glóbulos. Poseen una larga prolongación citoplasmáticas que se extiende desde el cuerpo celular principal y lo divide el apéndice llamado pedículos. Estos rillones contienen una numerosa de ovillos microscópicos de capilares sanguíneos arteriales, los cuales van juntos a los glóbulos. Cada uno de ellos reciben sangre de una arteria aferente y vierten entre la arteriola aferente y del calibre más pequeño. Estas dos arteriolas son antiguas, constituyen una especie de pedículos vasculares que los sostienen. El glómero está envuelto de una membrana doble de una pared capsular llamada Brodmann, que se repliega en un lugar donde incluye las arteriolas aferente y eferente por el extremo opuesto. Esta membrana capsular de Brodmann contiene un delgado tubo pulso tortuoso y en tubo renal, un conjunto de glómerulos que entre las cápsulas de Brodmann y el corpúsculo de Malpighi se le denomina como un túbulo renal, que sale a través de la cápsula de Brodmann, también llamado como más proximal, el glomérulo tubular proximal. Es una prolongación que un largo tubo sinoso o un túbulo sinoso proximal es aquel que sigue un segmento de una forma de U en el asa de Helen. Finalmente, el asa de Helen sigue un túbulo sinoso distal que se desemboca en el túbulo colector. La orina forma una nefrona que se recoge en el túbulo colector de representante de conductos que desemboca en el túbulo sinosos distales. Los túbulos colectores van confluyendo entre sí distintos niveles, ascendiendo hacia un mayor calibre a medida que se adentra a la zona medular. Al finalizar, estos grandes túbulos
de conducto de Bellini que abren directamente a los cálices renales. Ok, vamos a continuar hablando acerca de la circulación del riñón. En esta parte es cuando la sangre entra al riñón por la arteria renal y es una rama gruesa procedente de la zona de la aorta descendente en el ilio, que se divide en varias ramas que se constituyen en los lóbulos de los riñones, se van ramificando, formando numerosas arteriolas aferentes de forma de un ovillo glomerular. Son precisamente las paredes de estas capilares que se actúan entre el ultrafiltro o el ultrafiltrado, permitiendo el paso así de partículas de tamaños pequeños en la sangre que salen a través de la arteriola aferente, que circulan a través de los vasos capilares del riñón. Los verdaderos capilares que aportan al riñón el oxígeno y nutrientes necesarios para su función. Estos capilares se van agrupando de forma que se van formando una vena renal, que a su vez invierte en la vena cava inferior. Dada la función de los riñones para eliminar los productos de desechos a través de la orina, no es sorprendente que esos órganos sean los que reciben la mayor cantidad de sangre por su gran peso. Una forma de expresar el flujo de la sangre renal es considerar una fracción que va dividiendo lo que es el gasto cardíaco, que al pasar toda la sangre por el riñón se va filtrando. Por ejemplo, un sujeto de 60 kilogramos de peso, un gasto cardíaco debe ser de 6 litros por minuto, suponiendo que la fracción es el 20%. La regulación del flujo sanguíneo del glomero se consigue mediante 3 formas. Entre ellos tenemos el cojíneto polar, que es la célula de Gullmach, y la múscula densa de los cojinetes polar, que consiste en un engrosamiento de la pared de la arteriola aferente. Entre esta, el glomérulo renal se dispone en 2 capas formadas de células secretoras. Estas células secretoras producen angiotensina y la eritropoyetina. Las células de Goldmarch se disponen en un ángulo comprometido entre sí, entre la arteriola aferente y la eferente, que se reúnen en pequeñas columnas. Estas están relacionadas entre los cojinetes polares que entre sí forman y se encuentra la mácula densa. La mácula densa o Zimmermann, que está en contacto con un túbulo distal de la arteriola aferente junto antes que ésta se penetre en el glomero. Esta va formando 3 formaciones. Entre ellas tenemos el cojinete polar, que es la célula de Gullmach, y la mácula densa, que forma el aparato justaglomerular, que es el que regula el flujo de la sangre del glomero. Hasta aquí mi exposición y le pasaremos con nuestra compañera María. Muy buenas tardes, como mi compañera acaba de decir. Soy María Altagracia Mansueta y le estaré hablando sobre la filtración glomerular. Pasen. El filtrado glomerular. Este es el primer paso para formar la orina y este es el líquido que se filtra a través de los capilares glomerulares. ¿Qué pasa? Este es el líquido que se filtra a través de los capilares glomerulares hacia la cápsula de Botman. Se van a filtrar casi 180 litros al día, del que solo se va a excretar 1 litro. Estos capilares, al igual que la mayoría de los demás capilares, son impermeables a la proteína, por lo que el filtrado va a carecer de la misma y de algunos elementos como los eritrocitos. La concentración del filtrado glomerular, esta va a ser similar a la concentración del plasma, excepto en algunas sustancias que tienen un peso molecular bajo, como es el caso del calcio y los ácidos grasos. Estos no se van a filtrar porque se unen parcialmente a las proteínas plasmáticas. El filtrado glomerular está determinado por el equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas y el coeficiente de filtración, que este viene siendo el producto de la permeabilidad por el área superficial de filtración de los capilares. Siguiente. La membrana capilar glomerular. Esta membrana es similar a los otros capilares,
excepto que esta posee 3 capas principales en lugar de 2 y juntas van a formar la barrera de filtración. Estas capas son el endotelio del capilar, que va a ser fenestrado, la membrana basal y una capa de célula epitelial llamada podocitos, que va a rodear la superficie externa de la membrana basal. Los podocitos, estos están separados por espacios llamados poros de hendidura, a través de las cuales se mueve el filtrado glomerular. Esta barrera va a filtrar de modo selectivo las moléculas basándose en su tamaño y su carga eléctrica. Tomando en cuenta el agua, aquí vemos en el cuadro de abajo, que una capacidad de filtración de 1 significa que la sustancia se va a filtrar tan libremente como el agua. Y una capacidad de filtración de 0.75 significa que la sustancia se filtra con una rapidez del 75% del agua. Los electrolitos como el sodio y los compuestos pequeños como la glucosa y la insulina se van a filtrar libremente. El diámetro de los poros de la membrana capilar es de unos 8 nanómetros. Sin embargo, el diámetro de la albúmina es de unos 6 nanómetros, pero esta no se va a poder filtrar debido a su carga negativa y una repulsión electrostática negativa de la pared capilar glomerular. En ciertas nefropatías, las cargas negativas de la membrana basal se pierden. Como resultado a esta pérdida negativa, algunas proteínas de peso molecular bajo, como es la albúmina, se va a filtrar y va a aparecer en la orina y va a ser un trastorno conocido como proteinuria o albuminuria. Siguiente. Pasa a la determinante del filtrado glomerular. El filtrado glomerular va a ser igual al coeficiente de filtración por presión de filtración neta. La presión de filtración neta representa la suma de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que favorecen o se oponen a la filtración a través de los capilares glomerulares. Estas fuerzas van a ser la presión hidrostática dentro de los capilares glomerulares y esta va a favorecer la filtración y será igual a 60 milímetros de mercurio. La presión hidrostática en los capilares, en la cápsula de Botman, y esta fuerza se va a oponer a la filtración y será de unos 18 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica de la proteína en el capilar glomerular, esta será de 32 milímetros de mercurio y se va a oponer también a la filtración glomerular. También está la presión coloidosmótica en la cápsula de Botman. Esta favorece la filtración y será de 0 milímetros de mercurio debido a que la proteína no se filtra. El filtrado glomerular puede expresarse, por tanto, como filtrado glomerular es igual al coeficiente de filtración por la presión hidrostática glomerular menos la presión hidrostática de la cápsula de Botman menos la presión coloidosmótica en el capilar más la presión coloidosmótica en la cápsula de Botman. Esto nos daría como el filtrado glomerular una presión de 10 milímetros de mercurio. Esos valores son calculados en un ser humano sano en reposo, por lo que podría variar mucho en condiciones fisiológicas y se alterarían aún más con las enfermedades. Ahora sí pasa. Pasa. El aumento del coeficiente de filtración capilar glomerular va a incrementar el filtrado glomerular. El coeficiente de filtración, no puede medirse directamente, por lo que se va a hacer dividiendo el filtrado glomerular por la presión de filtración neta. Dijimos que la presión de filtración neta era de 10 milímetros de mercurio y el filtrado glomerular era de 125 mililitros por minuto. Entonces el coeficiente de filtración normal sería de unos 12.5 mililitros por minutos por milímetros de mercurio. Si expresamos el coeficiente por 100 gramos de peso renal, tendríamos un promedio de alrededor de 4,2 mililitros por minuto por milímetros de mercurio. Estos serían unos 400 veces mayor que el coeficiente de filtración de la mayoría de los tejidos. Y este aumento en la filtración va a contribuir a una rápida filtración de líquido.
Hay enfermedades como por ejemplo la hipertensión incontrolada, la diabetes mellitus, que va a reducir gradualmente el coeficiente de filtración al aumentar el peso de la membrana basal capilar glomerular y finalmente daña los capilares de forma que podría perderse la función capilar. El aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Botman va a reducir la filtración glomerular. Los cambios aquí en la cápsula de Botman no son normalmente un mecanismo importante de la regulación de filtración glomerular, aunque en cierto estado patológico asociado a obstrucción de la vía urinaria, la presión de la cápsula puede aumentar mucho y provocar una reducción grave de la filtración glomerular. Un ejemplo está en la precipitación de calcio o de ácido úrico, que esto puede dar lugar a cálculos que se van a alojar en las vías urinarias y va a reducir el flujo y va a aumentar la presión en la cápsula de Botman. Y finalmente provocar hidronefrosis y lesionar e incluso destruir el riñón a no ser aliviada la obstrucción. También está que el aumento de la presión colitosmótica capilar glomerular va a reducir la filtración glomerular. Esta lo va a hacer a través de dos factores que van a influir en su aumento, que son la presión colitosmótica del plasma arterial, que al entrar al glomérulo será de 28 milímetros de mercurio, o sea, en la arteria aferente, y la fracción del plasma de filtrado de los capilares glomerulares. El aumento de la presión hidrostática capilar glomerular va a incrementar la filtración glomerular. Los cambios en la presión hidrostática glomerular es la principal forma de regulación fisiológicamente de la filtración glomerular. La presión hidrostática en el glomérulo está determinada por tres variables. Todas están bajo el control fisiológico, que es la presión arterial, la resistencia arterial aferente y la resistencia arterial eferente. El aumento de la resistencia en la arteriola aferente reduce la presión hidrostática en el glomérulo. Por el contrario, su dilatación la va a aumentar. Pasa a la siguiente. Flujo sanguíneo renal y el consumo de oxígeno. En un hombre de 70 kilogramos, el flujo sanguíneo a través de los dos riñones va a ser de unos 1.100 mililitros por minuto. Esto equivale al 20% del gasto cardíaco. Con respecto al gramo de peso, los riñones consumen normalmente el doble de oxígeno que el encéfalo, pero este tiene casi 7 veces su flujo sanguíneo. Si el flujo renal y el filtrado glomerular se reduce y se filtra menos sodio, se va a reabsorber menos sodio y también se va a consumir menos oxígeno. Entonces, si el filtrado glomerular cesa por completo, también lo va a hacer la reabsorción de sodio y el consumo de oxígeno se va a reducir a una cuarta parte de lo normal. Este consumo reducido refleja las necesidades metabólicas de las células renales. Determinantes del flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal va a estar determinado por el gradiente de la presión a través de los vasos renales. La diferencia entre la presión hidrostática en las arterias renales y en la vena renal dividido entre la resistencia vascular total renal. La resistencia va a estar controlada por el sistema nervioso simpático, varias hormonas y un mecanismo de control local interno. La presión en la arteria renal es aproximadamente igual a la presión de la presión arterial sistémica y la presión en la vena renal media será de 3 a 4 milímetros de mercurio. Aunque haya un cambio en la presión arterial sistémica, los riñones tienen un mecanismo intrínseco efector llamado autorregulación. Este va a mantener el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular relativamente constante entre los 80 y 170 milímetros de mercurio. Pásala al siguiente. Pásala. Ok. El control fisiológico de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal. Este está influenciado por el sistema nervioso simpático, algunas hormonas, los autocoides y otros controles de retroalimentación que son intrínsecos a los riñones. Los nervios simpáticos renales reducen la filtración glomerular durante los trastornos agudos y graves que duran de varios minutos a unas pocas horas, como lo que son provocados por reacciones de defensa, isquemia encefálica o hemorragia grave. En una persona sana en reposo, este sistema ejerce poca influencia.
el control hormonal y por autocoide de la circulación renal. Están entre las hormonas la endotelina. Este es un péptido liberado por las células endoteliales vasculares cuando se lesionan los riñones u otros tejidos. La concentración plasmática de esta va a aumentar mucho en enfermedades asociadas a lesiones vasculares. Entre ellas están la insuficiencia renal aguda y la uremia crónica. Este péptido puede contribuir a la homeostasis, a la vasoconstricción renal y reduce la filtración glomerular. También está la angiotensina 2, este es un vasoconstrictor renal poderoso y puede considerarse una hormona circulante o un autocoide local. La mayor formación de angiotensina 2 tiene lugar en las situaciones que acompañan una reducción de la presión arterial y una pérdida de volumen que da lugar a una reducción de la filtración glomerular. También está el óxido nítrico, este va a derivar del endotelio, reduce la resistencia vascular renal y aumenta el filtrado glomerular, permite excretar de los riñones cantidades normales de sodio y agua. La prostaglandina y la bradicidina reduce la resistencia vascular renal y tiende a aumentar la filtración glomerular. Produce también dilatación y aumenta el flujo sanguíneo renal. Pásalo. Autorregulación del filtrado glomerular y del flujo sanguíneo renal. Las principales funciones de la autorregulación en los riñones es mantener la filtración glomerular relativamente constante y así permitir un control preciso de la excreción renal de agua y de sodio. En la mácula densa, los riñones tienen un mecanismo especial de retroalimentación, acoplados a los cambios en la concentración de cloruro de sodio. Este mecanismo depende de la disposición anatómica especial del complejo justaglomerular. Otro mecanismo que contribuye a aumentar el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular constantemente es el mecanismo miógeno. Este no es más que la resistencia de los vasos sanguíneos de estiramiento ante un aumento de la presión arterial. Este mecanismo es importante porque protege el riñón de lesiones inducidas por la hipertensión y la respuesta miógena tiene lugar en pocos segundos. Y por último, otros factores que influyen es la ingesta elevada de proteína y un aumento de la glucemia. Continuamos con mi compañero. Muy bien, mi nombre es Héctor y ahora vamos a completar el tema de la fisiología renal, hablando un poco sobre lo que es la reabsorción y secreción tubular. Entonces, al final, lo que nosotros excretamos es orina, pero esta orina pasa por unos procesos muy interesantes antes de poder salir del organismo. Acabamos de ver lo que es la filtración, pero dígase que alrededor del 99% de lo que se filtra vuelve y se reabsorbe. Es decir, que la orina va a depender mucho de estos, la filtración, la reabsorción y la secreción. Unos cuantos conceptos. Vamos a ver que la reabsorción es el transporte de las sustancias desde el interior del túbulo hacia la sangre y la secreción es el transporte de las sustancias desde la sangre al interior del túbulo y esta es altamente selectiva. Vimos lo que es la filtración y la filtración va entonces desde la sangre hacia los túbulos, pero es importante destacar que hay otro mecanismo que aquí vemos que es la secreción, la cual también va desde la sangre hacia los túbulos. Continuamos con la próxima diapositiva, donde vamos a ver de nuevo lo que es la definición de reabsorción. Pero continuamos con la próxima. Aquí veremos lo que es una pequeña imagen y vamos a hablar acerca de los mecanismos de transporte. Es decir, cómo es que se reabsorbe o cómo es que se secreta, cuáles son los mecanismos de transporte. En la próxima diapositiva vamos a ver que tenemos dos vías. Tenemos una vía paracelular y tenemos una vía transcelular. La vía paracelular es aquella en la que se transporta por medio de las células, es decir, por medio de la unión que tienen las células, mientras que la transcelular es aquella en la que atraviesa la misma célula. Se va a ver que entonces en la vía transcelular tenemos un transporte activo
pero también pasivo, mientras que en la paracelular solamente vamos a encontrar el transporte pasivo. Continuamos con la próxima diapositiva y vamos a ver entonces, o sea, recordar un poco de los viejos momentos cuando estábamos en fisiocelular, donde hablábamos los diferentes mecanismos de transporte. Entonces vamos a hablar también de aquí a nivel renal, de lo que es la difusión simple, la difusión facilitada, el transporte activo, primario, secundario, cotransporte y contratransporte. Aquí a nivel renal también vamos a ver cada una de esas cosas. Continuamos en la próxima diapositiva, vamos a ver unos cuantos ejemplos de esto. Vamos a ver que tenemos la bomba sodio-potasio, vamos a tener también lo que es la bomba de hidrogeniones, la de calcio y la de hidrógenos y potasio. Pero ya continuando o comenzando con lo que es la reabsorción tubular de sodio, vamos a decir que el sodio es un electrolito muy importante. Este va a tener una reabsorción a lo largo de todo el sistema tubular. Lo que pasa es que en el túbulo proximal esa reabsorción va a ser mucho mayor. Tenemos aquí en esta imagen que la membrana, bueno, la otra por favor, que la membrana vasolateral y la membrana luminal, para que no se me pierdan, la membrana vasolateral es la que está cerca de el vaso, en este caso el capilar peritubular, y la membrana luminal es aquella que está cerca, o sea, es aquella que mira hacia la luz del túbulo. Entonces, sabiendo esto, vemos que en la membrana, estamos hablando todavía sobre la reabsorción tubular de sodio. Entonces, en la membrana vasolateral vamos a ver o vamos a tener la bomba sodio-potasio, la famosa bomba que todos conocemos y sabemos lo que hace. Entonces, esta en la reabsorción de sodio va a generar un gradiente electroquímico, el cual del otro lado, en la membrana luminal, va a hacer que el sodio se transporte, pero de manera o sea, mediante un transporte de difusión pasiva. Y ya terminando con lo que es la reabsorción tubular, vamos a ver que en el capilar peritubular también va a entrar, pero por ultrafiltración junto con el agua. Continuamos rápidamente con el concepto de transporte máximo. Entonces, el transporte máximo se refiere a la tasa máxima de reabsorción, es decir, que la tasa que se alcanza cuando todas las nefronas han alcanzado su capacidad máxima de reabsorber. En este caso, o en este ejemplo, tenemos a la glucosa. Entonces, cuando la carga filtrada supera este transporte máximo, es decir, la cantidad que se filtra supera el transporte máximo, se va a excretar la cantidad sobrante y se va a ver reflejada en la orina. Entonces, aquí tenemos 3 parámetros, los cuales son la carga filtrada normal, tenemos el umbral para la glucosa, porque la glucosa es el ejemplo, y tenemos el transporte máximo. Entonces, dijimos que la carga filtrada normal es aquella que se filtra normalmente hacia los túbulos. En este caso es de 125. El umbral para la glucosa vendría siendo ya cuando una o varias nefronas han alcanzado el transporte máximo. Para la glucosa es igual a 200 miligramos por decilitro y ya el transporte máximo, como dije, es cuando todas las nefronas han sobrepasado el límite y ya su capacidad de reabsorber está sobrepasada. Entonces, continuamos ahora con la próxima diapositiva, donde vamos a ver que no solamente la glucosa tiene transporte máximo, sino que también tenemos otras sustancias, tales como el fosfato, el sulfato, los aminoácidos, el orato, el lactato y las proteínas plasmáticas. Continuando, vamos a ver ahora el hecho de que frecuentemente las que tienen transporte activo, en la próxima diapositiva vamos a ver que las que tienen el transporte activo son aquellas que tienen un transporte máximo, ya que las sustancias que se reabsorben de forma pasiva no muestran un transporte máximo, es decir, un transporte gradiente tiempo, porque se transportan por gradiente y tienen una alta permeabilidad membranal. Continuamos ahora con lo que es la reabsorción pasiva del agua. Tenemos la reabsorción pasiva del agua,
el cual en síntesis vamos a ver que está dada por ósmosis y también tiene un mecanismo llamado mecanismo de arrastre. Entonces, la ósmosis del agua es en la misma dirección de los solutos que crean un gradiente de concentración. Vamos a ver que el túbulo proximal es muy permeable al agua. También que el agua fluye a través de las uniones estrechas, dígase la ósmosis, como dije, y depende de las zonas del sistema tubular. Es decir, no en todos los túbulos de la nefrona se va a reabsorber agua, ni en todos se va a reabsorber la misma cantidad. También tiene el arrastre del disolvente, que fue lo que dije, donde el sodio es el más abundante, y la ósmosis, que es elevada en la nefrona proximal, mientras que en la distal ya es menor y está regulada por el ADH, y eso lo vamos a ver más adelante. Continuamos ahora y vamos a hablar acerca de la reabsorción en los diferentes lugares o en los diferentes lugares de la nefrona, sí. En la próxima diapositiva aquí vamos a ver el túbulo proximal. El túbulo proximal diríamos que es uno de los más importantes. Vamos a ver que en este se reabsorbe el 65% de la carga filtrada de sodio, agua, cloruro, etc. Tiene una alta capacidad de reabsorción, tanto activa como pasiva. Tiene un alto metabolismo y tiene muchas mitocondrias. Vamos a ver que tiene un borde en cepillo muy extenso en su superficie. O sea, este borde en cepillo va a alcanzar la superficie del túbulo distal, o sea, del túbulo, perdón, proximal, y va a hacer que la reabsorción sea mayor. Por eso es que tiene un 65% en este lugar. Vamos a ver que el sodio se transporta de forma diferente, perdón, en su sección proximal y distal, y también que en este lugar se secretan tanto sales biliares, oxalacetato, catecolaminas y antibióticos. Continuamos ahora con lo que es el asa de Henle. Vamos a tener 3 segmentos. Tiene un segmento descendente, descendente fino, un ascendente fino y un ascendente grueso. El descendente fino representa el 20% de la reabsorción del agua filtrada. Y tenemos que en el ascendente grueso, entonces, tenemos un 25% de los iones que se reabsorben, sí, y muy poca agua se va a reabsorber aquí. Su principal función es la difusión simple de sustancias. Continuamos también con el asa ascendente gruesa. En la próxima diapositiva vamos a ver el asa ascendente gruesa, la cual su capacidad reabsortiva está muy ligada a la actividad de la bomba sodio-potasio y es el lugar de acción de los diuréticos de asa, dígase la furosemida y la bumetanida, etcétera, etcétera. Continuamos ahora con el túbulo distal. Aquí tenemos que su porción inicial forma parte del aparato yuxtaglomerular, es decir, su segmento proximal es diluyente porque se absorben muchos iones y poca agua. Vamos a ver que el sodio absorbido en esta parte de la nefrona va a estar controlado por la aldosterona. Continuamos con el túbulo distal y vamos a ver que en la próxima diapositiva se compone de células principales, donde se reabsorben sodio y agua y se secreta potasio. Esta está fuertemente ligada o depende mucho de lo que es la bomba sodio-potasio. Continuamos entonces. Vamos a hablar acerca ahora de lo que es la porción final del túbulo distal y el conducto colector cortical. Aquí vemos que son impermeables a la urea. Estas reabsorben sodio, pero están mediadas por la aldosterona. Las células intercaladas van a secretar activamente hidrógenos, pero por un mecanismo diferente al del túbulo proximal, y este controla el mecanismo de ácido-base renal. Y ya creo que terminando con lo que es la reabsorción, en las diferentes partes de la nefrona, vamos a hablar del conducto colector medular, el cual reabsorbe menos del 10% del agua y del sodio filtrados. Su permeabilidad está altamente controlada por el ADH, concentra o diluye la orina y es permeable al agua y a la urea. Entonces aquí se secretan hidrogeniones y esto es todo entonces en cuanto a esta parte. Ya para terminar, vamos a hablar de la regulación de la reabsorción tubular, la cual va a estar dada por el equilibrio glomérulo-tubular,
por las fuerzas de filtración, dígase, o sea, las fuerzas, tanto coloidosmóticas como hidrostáticas, y va a tener una regulación también hormonal. Entonces, el equilibrio glomérulo-tubular es la capacidad intrínseca que tienen los túbulos al aumentar, o sea, cuando se aumenta su reabsorción, entonces ellas en respuesta también aumentan su carga tubular. Es decir, que cuando aumenta la filtración va a aumentar también la reabsorción. Continuamos y vamos a hablar acerca de la reabsorción capilar peritubular, la cual es normalmente de 124 mililitros. Y hablamos también de los que son las fuerzas, dígase la fuerza coloidosmótica y la fuerza hidrostática. En la próxima diapositiva podremos ver mejor esto, en donde si aumenta lo que es la presión arterial, también va a aumentar lo que es la presión hidrostática capilar, y entonces se va a disminuir lo que es la reabsorción. En sí, existen unos cuantos mecanismos para determinar, o sea, no determinar, sino para ver cada una de esas cosas, cuando aumenta o cuando disminuye. En la próxima diapositiva podemos ver un cuadro que también lo van a tener en lo que es Guyton, en donde vamos a saber qué es lo que pasa cada vez que aumenta o que disminuye estas fuerzas, dígase coloidosmótica, hidrostática, etcétera. También vamos a ver qué pasa con la presión arterial y cómo esto influye en lo que es la reabsorción. Ya terminando, vamos a hablar acerca del control hormonal. Entonces, vamos a hablar aquí acerca de la aldosterona en primer lugar. La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Esta actúa en las células principales del túbulo colector cortical. Estimula la bomba sodio-potasio vasolateral, lo que dijimos ahorita acerca de la bomba sodio-potasio, y también aumenta la permeabilidad del sodio en la membrana luminal. Esta se secreta por elevadas concentraciones de potasio y de angiotensina 2. Hablando de esta, vamos a ver entonces ahora la angiotensina 2, la cual aumenta la reabsorción de sodio y agua. Esta estimula la secreción de aldosterona, que también aumenta la reabsorción de sodio y agua. Esta contrae las arteriolas eferentes, lo cual aumenta la reabsorción tubular neta y aumenta la fracción de filtración glomerular. Esta concentra proteínas y aumenta la presión coloidosmótica. También estimula la bomba sodio-potasio en el sistema tubular, estimula la bomba también de sodio-hidrogeniones en el túbulo proximal y estimula el cotransporte de bicarbonato sodio en la membrana vasolateral. Tenemos ahora ya terminando lo que es la ADH y la ANP o péptido natriurético auricular. La ADH lo que hace es que aumenta la reabsorción de agua, aumenta la permeabilidad del epitelio tubular distal y colector y el conducto colector. El efecto neto se conservará, o sea, hace que conserve agua en circunstancias adversas, y se une a receptores B2 que aumentan la formación de AMPC activando, proteínas quinasas, las cuales mueven las acuaporinas. Y ya por último, el ANP lo que hace es que bloquea la reabsorción de cloruro de sodio y agua en los conductos colectores y bloquea la secreción de renina y por tanto la formación de angiotensina 2, lo que provoca una disminución en la reabsorción tubular. Muchas gracias y pasen buenas tardes.